Entonces ahí tenemos que dicen los sueldos en dólares de 50 empleados de una empresa que sean en la siguiente tabla. Y nos piden calcular la simetría. ¿Para qué? Para saber si la mayoría está recibiendo sueldos que superan a los intermedios o lo contrario. ¿No? O de repente son equivalentes, ¿no? No hay diferencias entre lo que perciben más y lo que perciben menos en cantidad. Entonces dice que los sueldos en dólares de 50 empleados de una empresa se dan en la siguiente tabla. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que los datos ya están organizados en una tabla. O sea, se trata de datos agrupados. Por ejemplo, lo que perciben entre 60 y 100 son 8 empleados. Unidades monetarias, vamos a poner que sean. Y lo que es, ojo que es, recordemos que siempre el dato que está a la izquierda es cerrado y el que está a la derecha es abierto. Entonces se diría de que lo que perciben un sueldo entre 60 y menos de 100 son 8 empleados. Un momento. Ya, está bien. Bien. También tenemos de que los empleados que perciben entre 100 unidades monetarias y menos de 140 son 10. ¿No? Entonces fíjese que está creciendo. No es más. Y aquí tenemos quienes perciben entre 140 y menos de 180 son 20. ¿No? Y vemos que son la mayoría, son 20. Y a partir de ahí comienza a descender. ¿No? Quienes perciben de 180 a menos de 220 son 7. ¿No? Mientras que los anteriores eran 20. Y los que perciben de 220 a 260 son 5 nada más. Bien, entonces vemos que es el punto intermedio entre 140 y 180 es la que tiene mayor frecuencia, más empleados, ¿no? Me refiero a los sueldos, ¿no? Bien, entonces tenemos de que aparentemente según la tabla, eh, si sumamos lo que está aquí a la izquierda, del punto intermedio que agrupa a la mayor cantidad de empleados, vemos que son 18, ¿no? Y mientras que lo que está aquí a la izquierda, si lo sumamos, 7 más 5, que son 12. O sea, 12 contra 18. Entonces tenemos que la parte izquierda es la más extensa. O sea, existen más cantidad de empleados que perciben datos menores, cantidades menores. ¿No? Y son menos los que perciben cantidades mayores. ¿No? O sea, hay una desigualdad, ¿no? Bien. Pero eso tenemos que comprobarlo analíticamente. ¿No? Y para eso pues calculamos nuestra así coeficiente de simetría con, ¿no? Clásicamente como sabemos. Entonces ahí tenemos los datos agrupados que se pueden poner con tablas también, ¿no? De la forma clásica, como estamos acostumbrados a ver una tabla de frecuencias, ¿no? En donde esta vendría a ser las frecuencias, ¿no? 8, 10, 20, las cuales están acá.
Bien, entonces complementamos la tabla, la frecuencia acumulada, ¿no? Y esto lo hacemos para calcular el promedio. Entonces, para calcular el promedio, se multiplica, ¿no?, a la marca de clase, que es el dato que representa a la clase, ¿no?, digamos, de este renglón primero. Y así hacemos para todos los renglones. No, su marca de clase calculada se multiplica por la frecuencia, ¿no? Y eso se hace mediante una columna adicional, como dijimos eh, cuando tocamos el capítulo de datos agrupados. Bien, entonces ya con esa cantidad la sumamos y esa suma tenemos que dividirlo entre n, entre 50. Y con eso nos da el promedio. Bien, entonces ese promedio va a ser aproximadamente 152.8. Y recordemos que la mediana se calcula mediante esta expresión. Tenemos que calcular el n medio porque son datos agrupados. Entonces n es 50 entre los 25. 25 no lo encontramos dentro de las acumuladas, ¿no? Se encuentra específicamente entre 18 y 38. Por ahí está el 25. Entonces, al mayor, o sea, el 38 se le llama en la fila J. Entonces, eso quiere decir que la J anterior, en la fila anterior, va a ser J-1. Entonces, esta es la fila J y la anterior, la J-1. Entonces, ahí ya tenemos. Como no coincide exactamente con un FJ, estamos en el caso 1. Entonces, ese n medios que nos dio el 25 está comprendido entre el FJ, que es el 20, o mejor dicho, 38, y el anterior 18. Este, no, 38 y 18. Ya tenemos los valores de los F mayúscula J. Sabemos quién es el N medios. Y el C es la amplitud. Es la amplitud del intervalo. Y es 40. Si restamos el máximo y el mínimo de cualquier reloj, vamos a tener que es 40. Entonces conocemos el C de la amplitud. El LJ, recordemos que es el dato del reloj número J más pegado a la izquierda. Entonces ahí tenemos la fila J. Entonces nos fijamos en el dato que está más pegado a la izquierda y es el 140. Entonces 140 vendría a ser nuestro LJ. Entonces ya sabemos quién es LJ, quién es C, quién es N medios y cada una de ellas. Luego empezamos acá, calculamos y nos da la mediana. Y le da 154. Entonces ya conocemos la mediana. En la media ya sabemos cómo salió, ¿no?, de esta cantidad entre 50, el cual da 152.8. Y la moda es solamente la frecuencia más grande, que es 160. ¿No? Esa es la frecuencia más grande que le corresponde 20.
¿no? Le corresponde 160. Bien, entonces ya tenemos ahí el dato de resumen, los datos de resumen, ¿no? Y faltaría ahora calcular la varianza, con miras a calcular la desviación estándar. Bien, entonces podemos optar por la fórmula resumida. Recordemos que la fórmula resumida tenemos que calcular el y al cuadrado, o sea, la magna clase al cuadrado multiplicada por el f. Entonces ese cálculo lo hacemos para todos los registros y no esas cantidades. La sumamos y no a esta cantidad de abajo que lo dimos entre n-1, o sea, entre 49. Pero aún falta restar el promedio cuadrado multiplicado por n y dividirlo entre n-1. Es decir, por el promedio cuadrado que sería 152.8 al cuadrado multiplicado por n que es 50 y dividirlo entre n-1 que es 49. Bien, entonces ese cálculo, ¿no? Al usar la fórmula resumida y efectuar nos va a dar la varianza, que es 2156.16. Entonces a esa varianza le sacamos su raíz cuadrada y nos da 46.43. Entonces ya tenemos todo. Entonces nada más procedemos a utilizar las expresiones que vimos en antes para ahí encontrar las asimetrías, ¿no? Conocemos la media, la moda, la versión estándar, ¿no? Entonces lo empezamos en las fórmulas correspondientes, que son las que estoy indicando, calculamos, ¿no? Y tenemos los coeficientes de simetría, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el primero aquí dio esa cantidad negativa, menos 0.16. Vamos a redondear. Bien, entonces ahora calculamos el segundo coeficiente, que también es de piso, y no es negativo. Bien, entonces si dos salieron negativos, entonces en cualquier número de 3, así salga positivo, no va a variar en nuestra decisión, ya que la mayoría ha salido negativo. Entonces ya eso nos dice puede que es sesgado hacia la izquierda. O sea, hay una mayoría con respecto al punto intermedio de los que tienen comisiones, ¿no? Estas comisiones, ¿no? Vamos a ver. Son sueldos. Bien. Entonces, el hecho de que el lado negativo es el más grande, se refiere pues a que los empleados que ganan sueldos inferiores son más, ¿no? Que la otra parte. O sea, hay una desigualdad, ¿no? Bien, entonces ahí se ha podido apreciar de que se está usando todo lo que ya se usó pues anteriormente. No, el modo de la media debe ser estándar.
Y eso va a suceder para datos agrupados y no agrupados.